Los 4 principios definitorios de la visión transpersonal. Lo espiritual guía lo metodológico. Desde la perspectiva teórica es esencial este principio y marca todos los métodos psicoterapéuticos en un contexto espiritual, como el psicodrama transpersonal. El espíritu o conciencia es lo genuinamente humano, el desarrollo interno. Somos parte de una conciencia cósmica y dentro de nosotros se encuentra esta semilla a desarrollar, nuestra responsabilidad. Lo externo o convencional es lo material. Lo interno, lo antimateria, el pensamiento y el no pensar, la capacidad de imputar o designar objetos, el milagro, el poder interno que todos buscamos. Como la vida occidental está altamente desarrollada desde el punto de vista tecnológico o material, las condiciones existenciales de la vida del hombre moderno han sido afectadas o condicionadas por una cultura, en particular por su parte principal, la educación, la familia, escolar, virtual, con teorías y creencias erróneas vividas que le han llevado a un estado de cosificación y alienación, como describió el joven Marx y Erich Fromm, con su consecuente pérdida del sentido, del que nos habla Viktor Frankl, que ya los existencialistas se habían hecho eco y alertado. Esta falta de sentido hace buscar felicidad orientándose hacia objetos externos, tales como el poder. Adler, 1978. Sobre personas o cosas motivadas por una ansia de tener o saber. El narcisismo patológico e ignorancia de estimación propia. Al buscar en el sitio equivocado, encuentra solo insatisfacción. Por eso dije, según Padilla, la visión espiritual de la vida es el norte de los psicólogos, psicoterapia, educación, psicopedagogía, coaching, transpersonales. Por eso un ámbito o una técnica es transpersonal si lo espiritual guía lo metodológico. Padilla, 2008. Esta comprensión espiritual es la brújula que nos alienta a seguir los caminos internos de la paz, la anti-ansiedad y el antiapego, el anti-odio o compasión y la sabiduría. Esta es la verdad que Jesús proclamaba cuando decía: la verdad os hará libre. Fuera de lo transpersonal no hay verdad ni libertad posible. Por ello, no solo lo transpersonal está incluido en lo supratranspersonal, sino también que lo transpersonal tiene 2 partes. Uno, lo transpersonal en sí, y lo otro, lo supratranspersonal, siendo este tramo de autoconocimiento la parte más evolucionada del camino que nos puede hacer libres al ir encarnando en nosotros la propia verdad de la que Jesús nos hablaba. Sin embargo, la espiritualidad está reñida con el miedoso que con sus defensas de idealización y racionalización quiere asegurarse el bienestar de esta vida. Su zona de confort o con aquellos otros que se esconden en organizaciones que utilizan el más allá para apropiarse de las cosas del más acá, o los que confunden lo espiritual con lo mágico, esotérico e irracional, como forma de no comprometerse y seguir el camino de la huida de sí mismo. El proceso de autotransformación, de lo personal a lo transpersonal. Un segundo aspecto conceptual del desarrollo espiritual se refiere a los 2 niveles de profundización que incluyen las etapas personal y transpersonal y sus planos conscientes e inconscientes de lo que denominamos la nueva psicología evolutiva transpersonal. También podemos, como hace Ken Wilber, 1980, hablar de 3 niveles de desarrollo prepersonal, personal y transpersonal, que se correspondería con los niveles de la estructura de la mente burda, sutil y muy sutil, de los caminos supratranspersonales. Entendemos que todo lo que no es conciencia transpersonal es inconsciencia.
El inconsciente personal freudiano y el inconsciente colectivo junguiano, junto con el inconsciente transgeneracional, serían las 3 etapas o niveles de la conciencia, y entonces reservaríamos la conciencia solo para lo transpersonal. Creemos que las cartografías transpersonales han de tener en cuenta estos niveles o similares como referencia del trabajo con uno mismo. Una integración del trabajo de ayuda desde lo corporal ha de enfatizar lo personal, pero ha de tener en cuenta también y sobre todo lo transpersonal, pues no se puede perder de vista la necesidad de trascender esta vida y dejar de tener apego a las vidas futuras, para lo cual con meditación y psicoterapia tendremos que trabajar hasta poder controlar la mente y la muerte sin control. Como Einstein planteaba, la verdad cuántica es que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Einstein, 1956. Y entonces la muerte no existe, o todos son procesos continuos de muerte y renacimiento, de destrucción y creación, de producción y cesación. Aunque no se puede observar con las percepciones corporales de la conciencia ordinaria, sí se puede deducir lógicamente. Esta creencia correcta nos puede llevar a reducir nuestra ignorancia de apego a los objetos externos o internos del ego o self, la ignorancia del conjunto transitorio. Otro punto es el trabajo de identificarnos con nuestro yo verdadero o conjunto de roles transpersonales que jugamos. El tercer principio tiene que ver con elementos del cómo o aspecto metodológico. Los 2 niveles de profundidad de la conciencia, el consciente y el inconsciente personal y el transpersonal, dependen de transformar nuestra ingenua identificación con el yo pequeño que se apega a lo agradable y evita lo desagradable, y nuestra identificación con el yo grande o sutil, libre de aferramiento a los objetos externos e internos, nuestra alma cósmica. Este largo trabajo de unión con nuestra conciencia espiritual o mente sutil última, de la que hemos estado tanto tiempo separados, tiene muchos otros planos de identificación y desidentificación sucesiva. El marco de referencia de las psicoterapias corporales ha de trascender el inconsciente que es resultante o producto de la represión de las emociones, la sombra junguiana, de los sentimientos negativos. En este camino hacia el inconsciente transpersonal o cósmico, desde el inconsciente personal se encuentra el inconsciente individual freudiano, el transgeneracional de Schussenberger y el colectivo de Jung. En este largo y nada fácil camino hacia el cielo, el trabajo terapéutico puede ser de gran ayuda. Supone el implicarnos en un proceso terapéutico de acompañamiento hasta un punto en que vislumbremos ya el futuro en el presente, en el que empecemos a vivir los versos del Sutra del Corazón, en el que con excepcional belleza y sentido, por ejemplo, Ka Gyatso, en el 2012, deleita su comentario sobre las relaciones entre la mente y los objetos a través de los 5 caminos y 10 planos hasta llegar a la etapa del no más aprendizaje. Ni corazón, ni agregados, ni oído, ni tacto, ni... Así, desde la perspectiva metodológica, las técnicas corporales han de contextualizarse dentro de la visión espiritual de la psicología y facilitar que el agregado de la forma o cuerpo se transforme convirtiendo las percepciones ordinarias en extraordinarias, las burdas en sutiles y las condicionadas en plenas. Con independencia de los métodos o procedimientos técnicos usados, todos han de compartir, en este nivel profundo, la búsqueda y realización, cada vez con mayor sostenimiento en el tiempo, de estados planos en vez de neuróticos, estados no ordinarios de conciencia, en los que aparece una amplificación de la percepción sutil, que es la que sana o purifica, en donde el espacio y tiempo se detiene o disuelve para haber activado el rol transpersonal, la visión correcta de la realidad.
Los límites de la percepción de nuestros sentidos personales han de ser transformados a través de la apertura de dicha percepción. Cuando estimulamos la mente racional del hemisferio izquierdo, en vez de inhibirla, dejando de charlotear y nos abrimos al todo, no facilitamos la manifestación de nuestro cerebro mamífero o hemisferio derecho emocional, y menos aún el reptiliano. Técnicas mentales como la meditación o psicocorporales, valga decir como la hiperventilación psicodramática transpersonal, o Padilla y Villa Sánchez en proceso, hipnodrama psicodramática transpersonal, HT, o los métodos vibracionales inducen estos estados. También se han alcanzado estados no ordinarios de formas menos suaves a través de sustancias psicotrópicas, como puso de manifiesto, por ejemplo, Grof en 1993 o Naranjo en el 2012. Otro punto, integrar meditación y psicodrama transpersonal. En cuarto principio afirmo que hay que integrar meditación y psicoterapia psicodramática transpersonal. Tanto en las tareas que incluye el trabajo corporal y excluye el de la meditación, negando los aspectos elaborativos de lo corporal, como en aquellas que abogan por el trabajo mental, pero abandonan o se retiran del cuerpo y de los otros objetos como el trabajo altruista en la comunidad, el de la pareja, familia, trabajo, etc., encarnando así una falsa espiritualidad, representan los dos extremos del problema. No abogamos ni por el trabajo corporal exclusivo ni por el trabajo mental realizado en meditación, sino por la complementariedad de ambos, ni meditación ni psicoterapia corporal. El trabajo inclusivo consiste en integrar ambos aspectos en un mismo método, pero sin considerar que este ya es el método. Hoy, más que nunca, el compromiso pasa por vincular estos métodos corporales con lo transpersonal, mejorar las técnicas y los procedimientos conforme nosotros vamos evolucionando, y la comprensión de la visión transpersonal y su integración es uno de los retos más importantes. Por tanto, no considero acertado como Wilber cuando dice que, por más útil que resulte, la meditación jamás podrá reemplazar a la psicoterapia. Wilber, 2008. Pues la psicoterapia transpersonal, como nuestro método de psicodrama transpersonal, aunque sea necesaria, no son suficientes, y caeríamos en un idealismo pensar que desde nuestra sombra solo con meditación podremos alcanzar lo espiritual. Creo que solo con meditación no basta y que la meditación jamás podrá reemplazar a la psicoterapia. Este trabajo está reservado solo a unos pocos, quizá a genios como Wilber, pero no para el común de los mortales. Necesitamos, como Naranjo, en 1999, yo mismo y otros transpersonalistas han afirmado que no hay salvación fuera de la combinación integrativa de meditación y psicoterapia transpersonal. En síntesis, es posible que la pregunta que nos hacíamos al principio no tenga ninguna respuesta por ahora. Pero sí es cierto que se va vislumbrando. Necesitamos mejorar el abordaje desde todas las direcciones, desde todos los ángulos, para atacar a ese ego o monstruo de 6 cabezas que ilustra la doble tríada neurótica del esadrama. Y este trabajo el cliente ha de hacerse desde las psicoterapias transpersonales, aunque ya es un paso comenzar con las de corte humanista, que preparen el camino desde el autocuidado de nuestro cuerpo sin apegarnos a él, y por supuesto desde el trabajo en soledad con nuestra propia conciencia plena en meditación, sin abandonar el trabajo compasivo que se ha de realizar fuera de la sesión de meditación, mindfulness, en los contextos sociales en los que vivimos, como planteamiento en la cuarta idea fuerza de este apartado. Esto no es posible si nos identificamos con el yo pequeño, nuestro ego de los dos inconscientes neuróticos. Para alcanzar algún logro significativo, hemos de funcionar más allá del 5% de interconexión neuronal y buscar el yo grande o verdadera personalidad plena,
como veíamos en la tercera idea fuerza. También hemos discutido la necesidad de disponer de mapas transpersonales de la conciencia que nos guíen el trabajo con uno mismo y que contemplen niveles de desarrollo psicótico, neurótico y pleno, como se resumió en la segunda idea fuerza. Al principio, comenzaremos exponiendo la primera idea fuerza de la visión transpersonal, que todo ámbito de aplicación de nuestra visión que no sea guiado por lo espiritual no es transpersonal. En otras palabras, lo espiritual o transpersonal ha de guiar siempre los procedimientos metodológicos, sea de coaching, de psicopedagogía o de psicoterapia transpersonal. Pero, ¿qué técnicas específicamente transpersonales siguen estos principios?